verdad. La Iglesia Católica Romana dice que nos dio la Biblia, pero la cuestión es que no es así. Y eso no lo decimos porque seamos anticatólicos, como ellos nos ponen la etiqueta, ¿no?, de anticatólicos cuando le decimos muchas verdades. No, no es así. Si decimos esto es porque también yo creo que muchos católicos piensan que nosotros como cristianos no estudiamos la historia de la Iglesia después de Cristo. El mismo Orígenes de Alejandría, en su obra, en su homilía sobre Josué, capítulo 7 o punto 7, él nos da los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 27. Y lo dice Orígenes, escribe esta carta en el año 256 después de Cristo. La cuestión es, ¿cuándo dicen los católicos que Dámaso, supuestamente Dámaso nos dio la Biblia? En el 382 después de Cristo. Bueno, en el 256 después de Cristo ya Orígenes dio la lista completa y recopilada del Nuevo Testamento. Orígenes de Alejandría. Es más, si quieren ir más cerca al tiempo de Dámaso, ya en el 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría dice completito y todavía detalladamente los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo dice Atanasio de Alejandría. Entonces la cuestión es, ¿Dámaso hizo la Biblia? Claro que no. Ahora, hubo un segundo concilio, porque los obispos de Occidente sí querían incluirlo en el canon Apocalipsis de Santiago. Los obispos de Oriente no. Y se produce un segundo concilio para tratar el tema del canon, que se llamó el Tercer Concilio de Cartago, celebrado en el año 397 después de Cristo, a finales del siglo IV. En este concilio, y Cartago justamente quedaba en África. Así es. Al norte de África. En el concilio de Cartago decidieron incluir Apocalipsis y Santiago. Es lo que se llama libros deuterocanónicos, que están en un segundo canon. Deutero es segundo, o también repetición. Segundo canon. Ay, mire, Apocalipsis ganó por un voto de lo permitido. Interesante. Ganó por un voto. Pero fue incluido, gracias a Dios. Es un libro lindo, de esperanza. ¿Quiere decir entonces que en el 397 se cerró el canon o hay un tercer concilio? No. Se puede decir que en el 397 se cerró el canon en cuanto a los 27 libros inspirados. Ya. Ay, mire, yo estoy muy contento que Apocalipsis haya sido incluido en el canon, porque es un libro extremadamente revelacional, inspirado. Es un libro de consolación para una iglesia que estaba siendo perseguida y que habla sobre los eventos futuros. Qué lindo libro, que vamos a, en un ya hay la autorización para que en un futuro hablemos una serie de programas que va a haber una serie de programas sobre Apocalipsis. Eso ya vamos anunciando. Ahora bien, resulta que los obispos que tenían doctrinas de Arrio no quedaron conformes que se hubiera incluido Apocalipsis y Santiago. No quedaron conformes. Empezaron a debatir sobre el criterio que usaron los padres del concilio de Cartago, el tercer concilio de Cartago, de haber aceptado o no X libro y haber rechazado otros libros. Entonces pidieron otro concilio, me imagino. Ahora, hay un problema acá muy técnico, Gabriel. Que no solamente aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento, también aceptaron los libros del Antiguo Testamento. En el 397. ¿Sí? No sabían si aceptar el concilio de Yania del Antiguo Testamento o el concilio alejandrino del Antiguo Testamento. Porque el concilio de Yania solamente aceptaban los famosos 39 libros del Antiguo Testamento, y el concilio alejandrino aceptaban los 39 más los libros apócrifos como Macabeo, Sabiduría, Judith, etc. Tobías. Entonces, el concilio tercero de Cartago aceptaron el concilio alejandrino del Antiguo Testamento, o sea que incluía los 39 libros más los otros 7 libros que los consideraban como libros apócrifos. Tremendo, ¿eh? Y
esto despertó una polémica entre Oriente y Occidente. Me imagino. Y más también el tema de Apocalipsis, que tuvieron que convocar Un tercer otro concilio, el Cuarto Concilio de Cartago. Se llama Cuarto Concilio de Cartago, celebrado en el año 419 después de Cristo. En el Cuarto Concilio de Cartago se aceptó lo decidido, se ratificó lo pactado en el Tercer Concilio de Cartago. Aceptar el Antiguo Testamento, tanto los libros, los primeros libros de Yania, aceptados por el Concilio de Yania, y también aceptar los libros aceptados por los judíos de habla griega en Alejandría, o sea, como Tobías, Macabeos, etcétera, etcétera. Ratificaron. Pero también siguieron existiendo guerras entre ellos. Hubo inconformidad, inclusive algunos obispos de Occidente y de Oriente decían que ellos no aceptaban Apocalipsis, ni Santiago, ni Hebreos, y que tampoco aceptaban el libro de sabiduría, ni el libro de Tobías, etcétera, etcétera, hasta que se produjo un concilio muy definitivo. Debe ser el Cuarto Concilio. Sí, el Cuarto Concilio de Toledo, ya en España, se celebró en España, el Cuarto Concilio de Toledo, presidido por un gran doctor de la Iglesia, Isidoro de Sevilla. ¿En qué año fue esto, ya 633 después de Cristo. Y este concilio fue mucho más radical, Gabriel. Anatemizó, bajo la amenaza de excomunión, todo aquel que no aceptara todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es más, hubo una dedicatoria, decía el concilio, todo aquel que no considere como inspirado al Apocalipsis o a Santiago, anatema sea. Y con so pena de ser excomulgado del seno de la Iglesia. O sea que fue un concilio mucho más radical. ¿Pero este concilio del 633 también aceptó los 39 del Antiguo Testamento? Sí, lo aceptó los 39 libros, más también los libros. Ah, también los apócrifos. Es por eso que la Iglesia Católica hasta el día de hoy los acepta. Así es. Está en sus Biblias, de hecho. Sí, como ellos no lo llaman libros apócrifos, no, lo llaman deuterocanónicos, porque ellos reconocen, le dan mucha autoridad el concilio que hicieron sobre el Antiguo Testamento los judíos de habla griega en Alejandría, que fue un siglo después del concilio de Yania en Palestina o en Israel, que aceptaron los 39 primeros libros. Correcto. Es decir, entonces, que el 633, y se nos acaba el tiempo, se debe considerar como la fecha oficial en que se canonizó los libros del Nuevo Testamento. ¿Así es? Técnicamente sí, aunque hubieron otros concilios posteriores, como el Concilio de Trento o el Concilio Vaticano I. Estos concilios fueron después de que ya estaba la Iglesia dividida. Ya había la familia protestante evangélica y seguía la familia católica. Apenas nos queda un minuto, me parece, Yatensi. ¿Qué crees que hemos aprendido en estos programas respecto al canon del Nuevo Testamento? Bueno, aprender algo real, que el canon, que los libros inspirados no aparecieron de la noche a la mañana, no bajó un angelito diciendo, cristianos, estos son los libros que deben creer, no, que la formación del canon fue un proceso histórico, que ahí estuvo el mover del Espíritu Santo. Eso quería ratificar. ¿Estuvo Dios en todo esto? Claro, para mí sí. Dios estuvo en esos concilios con su majestad el Espíritu Santo, iluminando a los padres, a los santos obispos de los concilios, diciendo qué libros deben ser considerados y qué libros no. En todo ese mover histórico estuvo Dios presente ahí, dando su huella imborrable, la huella divina, a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos llegando al final de su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Creo que hemos contestado, ya al televidente que nos preguntó respecto a qué mismo es esto del canon del Nuevo Testamento. Biblia, Cristian, dice la Biblia. No es que nosotros digamos, sabemos que la Biblia se conformó obviamente por el ministerio católico en el siglo IV,